Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un nuevo Bueno, encuentro de comunicación y derecho. Bueno, hoy está nuestra querida amiga Vivi Carrizo, que nos dio esta oportunidad, la verdad que es fantástico, de poder conocer a un genio total, como Víctor, como el doctor Víctor Manuel Fernández Esteban. Él es escribano, abogado, especialista en documentación y contratación. Nosotros le preguntamos, Víctor, leemos las 7 hojas de tu no, no, currículum, no, y no. Víctor dijo, no, por favor, igual. Muy bueno, así es toda la gente, los grandes son así, ¿no, Vivi? Y bueno, y la verdad es un genio, disertante internacional, escritor. Bueno, y ha pasado por todos los lugares, un genio total. Acá está un amigo querido también con nosotros, en este es un íntimo, el doctor Ariel eh, Gelsomino, y está la doctora Daniela Villar, una querida amiga. Así que bueno, yo creo que vamos a presentar a la doctora Viviana Carrizo, que también tiene sus 7 hojas de currículum, y Vivi No, no, dice pero solo, a abogada, mí ya me escribana, conocen. mediadora y una gran amiga. Así es. Así que vamos a Imagínate, empezar con después esta de Víctor, entrevista a Víctor. Gracias, Víctor, por estar. Gracias, Dani. Gracias, Andrés. Gracias a todos y a todas las que están por Facebook Live. Gracias por la gracias, invitación. gracias Andrea. Bueno, y aquí estamos, en esta entrevista esperada, con un querido amigo, colega, y que nos conocemos desde hace muchos años. La Sí, verdad sí. que es un gusto, gracias Andrea, y Comunicación y Derecho, que somos un equipo, la verdad que muy feliz. Bueno, bueno, Víctor, Sí. la verdad que es difícil hacer esta entrevista, más cuando hay tanto por preguntar, pero esta será la primera parte, si así lo autoriza la directora. Esta será la primera parte, y mirá justo, ¿no? En este tiempo con tanta historia, tan sentido, y vos que sos un estudioso de todo lo que tiene que ver con nuestro querido general Güemes. Así que pregunta obligada. Iba a comenzar por dónde naciste, igual lo podés contar, ¿no? O sea, dónde naciste, porque no sos salteño de origen, pero ya hace muchísimos años, pero sos un gran enamorado de Salta, y una de las personas más autorizadas para hablar de su historia y sobre todo de Güemes. Entonces, bueno, comenzá presentando a la persona que hay detrás del personaje, de este gran personaje querido, escribano, y bueno, y contanos un poquito sobre Güemes, qué es lo que estás haciendo Eh, eh, en estos bueno, días. como comentaba hace un momento, hoy, 7 de junio, eh, empieza a recordarse en Salta toda, toda la última parte de la vida de Güemes, ¿sí? Un día como hoy, hace 201 años, Güemes es emboscado en la noche. eh, Hay una serie de escaramuzas en la ciudad, han entrado las tropas realistas, hay una importante cantidad de, de gente que curiosamente o impensadamente, hoy nos resulta difícil creerlos, se oponían al liderazgo del general. eh, Era gobernador Güemes de esta Salta, y había una serie de planteos. Por un lado, los comerciantes que habían visto eh, retaseado digamos, su actividad, porque le vendían tanto a las tropas del rey como a las tropas patriotas. Eh, Se necesitaba pagar la guerra, los recursos monetarios nunca llegaban a tiempo, y si llegaban eran insuficientes. Eh, Había una determinada estructura social que no veía con buenos ojos la lucha de Güemes. Güemes tenía, piensen que tenía que sostener este norte, era un norte sumamente grande, abarcaba todo lo que es el sur de Bolivia, Jujuy y Salta, tenía que detener a las invasiones realistas,
Piensen también que esas tropas realistas traían una oficialidad, que tenía muchos parientes en este lugar, primos o primos hermanos, cuñados, suegros y demás. Esa era la oficialidad, y lo que era la tropa eran altoperuanos, es decir, eran americanos. Era sumamente complejo lo social, sumado a lo político, de esta suerte de falta de una comunicación sincera para sostenerlo a Güemes. Ya San Martín había iniciado el cruce de los Andes, y Güemes era la pieza vital para que se cumpliese este plan sanmartiniano. En una noche sería la noche de hoy 7, hay una emboscada, mucha gente formada por los comerciantes, por un grupo político que, que más estaban preocupados en las internas que en liberar a la patria. Le tienden esta emboscada. Güemes es herido en una noche como esta, que la recuerda muy bien el poeta Juan Carlos Dávalos, que dice: en una noche lloviznosa y fría en que un Judas te vende por dineros. En la realidad los Judas fueron muchos, muchos, muchos. Eh, Había tanto americanos como españoles, había salteños y había jujeños y había tucumanos que quizás el traje de Judas le viniese a la perfección. Bueno, es herido Güemes. Güemes se marcha a un lugar que está a unos cuantos kilómetros de la ciudad, y ese derrotero que hace Güemes lo lleva hasta un lugar que se denomina Quebrada de la Horqueta. Allí tendrá todo una larga agonía, un término sumamente difícil de vida. Ofrecen las tropas españolas, la oficialidad española le ofrece los mejores médicos a cambio de que se rinda, que lo reconozca el rey. Obviamente Güemes le dice que no, y más aún los hace jurar a sus gauchos que van a seguir esta lucha hasta el fin, hasta que puedan sacarlos a las tropas realistas de América. El médico que lo asiste a Güemes es un oficial extranjero de apellido Redhead, que fue el médico que lo acompaña a Güemes en sus últimos instantes, y un año antes Güemes, con todo el corazón del mundo, le provee los servicios de este médico nada menos que al general Belgrano, y Redhead lo acompaña a Belgrano desde Tucumán hasta Buenos Aires en sus últimos momentos de vida también, y un año después va a ocurrir lo mismo con Güemes. Para nosotros Güemes es una parte vital de nuestra historia. Representa todo aquello que creemos que debe ser, es decir, un país profundamente consciente de que todos los puntos del país, todos los habitantes, todos pueden aportar y contribuir a ser una gran nación. Por eso se valora, se difunde, se reivindica tanto la obra de Güemes. En estos momentos presido el Instituto Güemesiano de Salta y también la Academia Güemesiana, cuya principal tarea es estudiar, investigar y difundir la gesta güemesiana, que estuvo silenciada, callada, perdida y con un gran esfuerzo de muchos sectores porque no se conociera. Hay que resaltar un punto de inflexión importantísimo, que fue una discusión, una gran diatriba, una polémica que sostuvieron en su tiempo Bartolomé Mitre, con Dalmacio Vélez Sarsfield. Recordemos que Mitre fue presidente y Dalmacio Vélez Sarsfield fue su ministro de Haciendas, nada menos. Mitre en 1862-63 publica
la historia del general Belgrano, y allí tiene unos párrafos, le llamemos desafortunados, al referirse a Güemes. Utiliza la palabra caudillo en un sentido, mm, no digo peyorativo, pero no le hacía justicia a lo que era Güemes. A diferencia de, por ejemplo, Sarmiento en su libro Facundo, Civilización y Barbarie, de 1845-46, donde habla de Güemes como un caudillo, pero en un sentido de respeto y de gran jerarquía. Mitre no lo trata así casi 20 años después. Y bueno, se cruzan una serie de artículos sumamente duros de Dalmacio Vélez Arfiel, el autor de nuestro Código Civil, ese gran cordobés, nacido en Amboy, donde defiende, pero acaloradamente, no solo la figura de Güemes, la gesta de Güemes, el esfuerzo y el sacrificio, y lo pone a Güemes en una gran discusión nacional y pone todo aquello que Güemes había realizado, que hasta ese momento, pensemos que Güemes muere en el 21 y estamos ya en 1865, han pasado una buena cantidad de años. A partir de allí, la figura de Güemes va cobrando una relevancia, se va estudiando su gesta, se va profundizando. Después va a haber un magnífico libro de Bernardo Frías, salteño, que a finales del siglo XIX va a empezar a publicar una gran obra que hoy tiene 6 tomos, se publica a finales del siglo XIX y todo lo que va del XX, y van apareciendo textos que hablan de Güemes. Aparecerá Leopoldo Lugones con una magnífica obra, aparecerá luego Juan Carlos Dávalos con otra obra más. El cine de los años 40 tendrá la película La Tierra en Armas, donde si bien Güemes no aparece, pero Güemes está presente en todo ese mundo de acá de los valles y de los españoles y de los gauchos y el valor. Y así va creciendo la figura de Güemes, se va iluminando, aparece en la década del 40 y del 50 una serie de estudios y de textos sumamente importantes, hasta que en la década del 60 también hay una gran afluencia de intelectuales ocupados de la figura de Güemes. Y en el 71, 1971, se cumplen los 150 años, se hacen unos grandes festejos, congresos, jornadas y demás para recordar la gesta de Güemes, y un poquito después, ya el año siguiente, se crea este Instituto Güemesiano que hoy tengo el honor de presidir, donde la principal gestión y labor es dar a conocer y difundir, porque la figura de Güemes, como se lo nombrara en aquella jornada del sesquicentenario en 1971, es uno de los padres de la patria. Porque solito, solito, en este norte tan extenso y difícil, pudo detener las invasiones realistas, que algunos las suman en 6, otros en 7. Lo cierto es que con escasísimos recursos y con un fervor realmente digno y encomiable, pudo aguantar eso. Sé que quizás mi respuesta fue más que larga, pero tengo una profunda admiración por la obra de este genial salteño. No, para nada. O sea, y tendrías mucho más para decir y nosotros por quedarnos a escucharte con muchísimo placer. La verdad que admiro profundamente todo ese trabajo impecable, y que tuviste la habilidad, realmente, vuelvo a ser redundante, admirable, de poder conjugar el ejercicio de la profesión, la escribanía, en este caso el notariado, con la investigación, con la cultura, con el arte, porque yo creo que en tu persona, que sos una persona que ha ahondado mucho
que ha caminado mucho por dentro, ha transitado, ha ido y ha venido por donde ha querido para ser quien sos hoy. Tengo la suerte de conocer, además de todo lo que has hecho en obras, si se quiere, jurídico, notariales, registrales, también un poquito la faceta de la persona, del amigo, y la verdad que siempre digo, sos un exquisito por esos andariveles que tuviste que has tenido por dentro. Entonces, yo quisiera que nos digas eso. Pensaba en el notariado, si para vos el notariado, la escribanía, el ejercicio, también es un arte, porque vos no has dejado nunca de ser escribano y de ejercer la escribanía, nada más que les has ido ayornando muchas cosas que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con los derechos humanos, con los Ujú. derechos humanos. Considero que sos una persona profundamente humana y tratás de que en el ejercicio de la profesión y en tus investigaciones y ponencias, eso, contagiar y expandir la humanidad. Entonces, me gustaría que hables de eso, resumiendo esa conjugación, esa alquimia que lograste o que creo has hecho vos de tu vida con la profesión y con toda la otra billutería, como diría una amiga, que le has ido poniendo. Contanos un poquito. Sí, estudié Derecho, arranqué estudiando Derecho en la Universidad Católica aquí en Salta y un poco después me fui a Tucumán. Allí terminé la carrera de Derecho. En Tucumán, en aquel entonces otorgaban el título de procurador, después de escribano, de abogado. Y me planteé que el ejercicio del notariado pudiera ser lo que más me permitiera eh, estudiar y ver las relaciones de las personas entre sí y la relación de las personas con las cosas, porque todavía el derecho no ha sido quebrado. Es decir, estamos en el momento previo en que no existe el conflicto. Me llamó siempre la atención ese punto de poder ver que los intereses de las partes pueden estar en un perfecto orden antes de entrar en este juego de- del tradens y el accipiens, ese eterno juego donde las diferencias terminan siempre en el escritorio de un abogado. Mi idea era verla en el momento previo. Eso me permitió entrar a algunos espacios sumamente interesantes, como es la historia del notariado. Eh, en la historia del notariado, el escribano aparece en todo tiempo y espacio. En las culturas más antiguas está el escribano, eh, está tanto en Oriente como en Occidente, y me llamó alguna vez tanto la atención de que nuestra forma de escribir, de escribir, me refiero una escritura, se mantuviera en el tiempo casi inmutable. Si alguien tiene en mente o lo tiene presente al testamento de Cristóbal Colón y recuerda lo que es un testamento por acto público hoy, las diferencias son realmente cortitas. Eh, de allí fui entrando en la historia casi con más placer que, como si lo tomara como una obligación para estar preparado. Leí en algún momento un libro magnífico que se llama La ciudad antigua, de más o menos mediados del siglo XIX, 1850 y pico, publicado, escrito por Fustel de Coulanges. En ese libro están las viejas instituciones que después la va a recoger el derecho romano.
está todo el tema de la propiedad, el matrimonio, y esencialmente lo que es en el tratamiento de la propiedad, que es la posesión, cómo transmitir la posesión, cómo desposeerse de un bien. Este viejo libro me permitió interpretar y acercarme a lo que ordena nuestra Constitución Nacional respecto de los pueblos originarios, cuando dice reconocer la preexistencia étnica. Reconocer no es un verbo que esté en nuestra legislación registral. La ley 17.801 de registro no tiene el verbo reconocer. Está transferir, adquirir, extinguir, pero no reconocer. Al tiempo de otorgar una escritura donde una de las partes es una comunidad, pensarla desde lo oral es casi como, no digo fácil, pero es simple. Ahora, del oral pasar a lo escrito tiene su complicación, porque ¿quién va a transmitirle un derecho? ¿Quién está legitimado para transmitirle un derecho? ¿El gobernador? No. La tierra no es del gobernador. La provincia representada por un funcionario que firme respecto de los bienes inmuebles, tampoco, porque no, él le transferiría, y acá no se habla de transferir, se habla de reconocer. En algunas escrituras que pude leer, otorgadas por Natalio Echegaray, escribano de la Nación, escribano del gobierno de la Nación, él tenía un texto que decía: yo, el gobernador, me desposeo de la tierra, me desposeo del dominio de esta tierra para transferirlo. Y volvíamos a encontrarnos con este escollo del transferir, no se transfería nada. Busqué algunas fórmulas y terminamos casi copiando textualmente lo que dice la Constitución Nacional del reconocimiento y lo que dicen varias constituciones provinciales, entre eso la de Salta, la de Jujuy, porque el reconocimiento de la propiedad comunitaria está en 9 constituciones provinciales. En el sur está Neuquén, Chubut, está también la provincia de Buenos Aires, Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, algunas más, hasta completar las 9 misiones también está. Entonces la fórmula del reconocimiento era sumamente importante. Alguna vez manifesté que si existía algún proyecto de reforma del código, debiera dejarse previsto una ley especial para tratar este tema. Cuando se reformó el código, que terminó el código del 2015, había un articulado específico en la parte de derechos reales, que por suerte fue eliminado porque hubiese creado un extraño derecho real donde alguien transmitía, y no se trata de transmitir, sino de reconocer, que es otro mundo. Por suerte no está dentro del código, y en lo que me expresé muchas veces a título personal, obviamente hay gente que sabe de esto muchísimo más que yo, solo le aporté esta idea de que fuese a través de una ley especial, así como hubo una ley especial de la 13.512, propiedad horizontal, que hubiese una ley especial porque cada pueblo originario del norte, mucho no tiene que ver con un pueblo originario del sur, ni del este con el del oeste. Esas individualidades deben ser tenidas en cuenta para que haya una ley especial que sea abarcativa y comprensiva de todo lo que implica el reconocer. Va pasando el Importante tiempo. lo que decís, muy, 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 muy importante, porque la verdad
que así como vos lo estás contando con esta cosa de las palabras no son inocentes y muchas veces esto no lo vas a estudiar, esto no lo vamos a estudiar cuando vamos a estudiar derecho, ni siquiera cuando vamos, por ahí cuando uno va a hacer una especialización y vemos un Sí. poquito este revisionismo histórico, podemos enterarnos, pero si no, la verdad que te agradezco porque es algo que si bien no soy una especialista en el tema para nada, con lo que es de pueblos originarios y todo lo que tiene que ver con el derecho de los pueblos originarios, pero esto no lo había escuchado, así que creo que como yo, muchos de los que están ahora escuchándote, bueno, se llevan una gran información y sorpresa. Sí, Así y que se le puede agregar a este comentario lo que dice la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de, hay un fallo de hace poco, del 2020, que fue notificado exactamente el 2 de abril del 2020, cuando iniciábamos la pandemia, ya justo entrábamos en la pandemia, eh, que habla de el derecho, de que se ha vulnerado el derecho humano, se ha vulnerado el derecho humano a la propiedad. El fallo es extenso, son 130 y pico de páginas. En ese sentido, uno va leyendo este fallo, riquísimo, sumamente didáctico, en el sentido de que tiene citas bibliográficas, opiniones de diferentes autores, de los propios actores de este larguísimo proceso, donde se concluyen lo siguiente: el derecho de propiedad no es solo poder asentar nuestros pies arriba de la tierra, es decir, de pisar el catastro, en el sentido de catastro como un sujeto pasivo en el cual yo pongo mi pie o construyo mi casa, eh, sino que este es un sentido más amplio, y esa es la riqueza y la enseñanza de esta sentencia, que dice que el derecho de propiedad está ligado estrechamente, conforma un todo unido, inescindible, con el derecho a el acceso al agua, el acceso a los alimentos, el acceso a un medio ambiente sano, en el sentido de que sea sano y participativo de la forma en que esta comunidad, este pueblo originario, así lo transita, lo usa y lo vive. Esto tiene una relación perfectamente cerrada con el concepto del buen vivir, que está receptado en la Constitución de Bolivia, de Perú y de Ecuador, que habla de una intimísima relación. No es solo lo que yo piso, sino lo que yo veo, lo que yo huelo, lo que yo transito, la posibilidad que pueda entrar en el agua a mojarme, la posibilidad que pueda beber agua, de que pueda mirar y ver un bosque y no ver antenas de telefonía o cables, que mantenga mi relación con el medio ambiente de una forma gustosa. Es decir, eso es el derecho de propiedad. Es un derecho mucho más amplio que solo pisar o tener la posibilidad de asirme a un objeto, ¿sí? Que era el viejo concepto del derecho romano. De allí aquel libro de Fustel de Coulanges de 1850, que realmente permite pensar un concepto, y este nuevo concepto de estricta raíz americana. Hasta que encontré que la estricta raíz americana, de estar en consonancia con el medio, no solo la tenían estos pueblos americanos, sino que también la tenía el Antiguo Egipto. Hay una expresión en el Antiguo Egipto que se escribe M-A-A-T, Ma'at, que plantea esa relación, una relación pura, simple y sincera
con todo lo que tenemos sobre la tierra y más allá de la tierra. Creo que me fui lejísimo, pero No, no, fantástico, regreso fantástico, en algún fantástico. momento. Un verdadero artista, no, no, genial. Genial, Andrea, decime si no, Ah, es fantástico. no es lo que yo te veo, Justamente, es un genio. justamente, bueno, el otro día, acá la doctora Viviana Carrizo vino a dar una charla en la UBA, que nosotros damos moving y violencia con perspectiva de género en el ámbito laboral. La doctora vino a dar un tema, bueno, todos estaban, les encantó a todos los alumnos y a las alumnas, y justamente que ayer fue un día bastante, no sé si viste la neblina que había en Buenos Aires, no sé si allá también, acá era impresionante, parecía Londres, les juro, chicos, que cuando salgo de la facultad, te daba miedo ir por las escaleritas por arriba de Figueroa Alcorta, la verdad daba miedo. Y justamente el último tema, porque además de estar dando esa materia que es fantástica con la doctora Viviana Dobarro, yo a la tarde hago la carrera docente, que ahora, bueno, estoy contenta, y bueno, todos los que están conmigo son todos profes docentes y estaban ahí. Y había uno, que lo quiero un montón, no voy a decir el nombre ni nada por el estilo, eso cuando uno va a decir algo que no es muy bueno, pero que lo adoro, y justamente tocaba el tema que está hablando Víctor ahora. Por eso tuvimos un proyecto para una universidad de pueblos originarios. Nosotros tuvimos, que ya perdió estado parlamentario, y que no solamente, que hablábamos que en Bolivia, bueno, viste que hay universidades Sí. en Canadá, Sí, creo, sí, bueno, en sí. Australia. En Canadá, Canadá. Canadá. Bueno, y hay una universidad, y en un momento, este querido amigo, él lo que, fíjate vos, a veces, porque seguro que me está mirando porque le pasé por Facebook Live, lo debe estar viendo, él siente, fíjate Víctor, lo que él siente, que dice, ¿por qué los pueblos originarios se creen especiales? ¿Vos te das cuenta? Eh, que es terrible a veces, como uno a veces le tiene, viste, como esa frase, atrás de cada necesidad, eh, digamos, tiene que haber un derecho, y hay otro que dice, ¿por qué atrás de cada necesidad hay un derecho? No sé si lo escuchaste en estos días, que justamente fue famoso. Pero a mí me sorprende algunas personas que piensan eso. Fíjate vos cómo lo relacionás todo, eh, yo sé, con nuestros pueblos originarios. Y él un poco va diciendo que por qué se cree que son especiales por ser pueblos originarios. ¿Vos te das cuenta, Víctor, alguien que diga algo así? Y sabés que lo piensan en serio. Y es una persona que yo lo quiero mucho, pero hay personas que dicen, ¿por qué? Dice, si ellos, nosotros, yo sé, tenemos familiares italianos, españoles, ¿por qué ellos se creen que son especiales? Viste, te juro que te impacta porque mis hijos van a la UTN se inicia pareciendo la Universidad de los Obreros, y la condición era que vos tenías que ser obrero para poder estudiar en la UTN. Entonces, así, bueno, cuando están en sesión, hay un partido que se enoja, que dice que eso es un privilegio, que por qué ahí tiene que haber una condición, pero como siempre uno dice, bueno, esa condición es para ayudar, para que haya más posibilidades a los grupos más vulnerables. Y a veces hay gente que eso es lo que, yo me doy cuenta de esa crítica que tienen, a lo mejor porque no, yo creo que es por ignorancia, ¿viste, Víctor? Porque yo no creo que sea por maldad, pero vos recién lo volcaste tan bien, y hay gente que se enoja tanto cuando uno está bregando, digamos, para pueblos, digamos, más vulnerables, para poder darles esa oportunidad, para que todos podamos tener acceso. Yo soy primera generación de profesionales, Víctor, en mi familia. Y para mí es un orgullo, no sé si me entendés, y te cambia la vida, Víctor, porque no es el dinero no es solamente, sabemos que son otras cosas. Vos podés hacer mucho dinero, etcétera, etcétera, pero vos sabés que cambia tu manera de ser. Lo mismo que hay gente, viste, que se enoja con las universidades del conurbano, que le cambia un montón la vida
a esas personas, porque nos cambian realmente. Vos decís, Sí, sí. hay gente que cree que nunca uno puede ir a una universidad, yo qué sé, nosotros del conurbano, etcétera, etcétera. Y vos fíjate, un pueblo originario, recién yo te escucho a vos, y es tan importante también que una persona de un pueblo originario también escuche, no solamente todo de otro, sino también lo de él. No sé si me entendés. Sí, 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 totalmente. Pero pensemos lo siguiente, cuando en 1816, me voy un poco para atrás, en 1816 el Congreso de Tucumán dice sabiamente que a la declaración se la debe hacer en aymara, en quichua y en guaraní. La versión en guaraní nunca terminó de hacerse ni de distribuirse, la de quichua y aymara sí está. Es decir, no era que estuviesen fuera de la estructura social, ¿sí? Intervinieron los pueblos originarios porque vivían acá y eran los dueños de casa. Los que llegamos fuimos otros y debe existir un acabado conocimiento de dónde venimos para saber qué somos y hacia dónde vamos a ir, ¿sí? Esas desinteligencias son las que terminan provocando que no se termine con, por ejemplo, lo que prevé la ley 26.160 de hacer todo un censo nacional para la ubicación de dónde están los pueblos originarios, qué espacios ocupan o ocuparon antes, y resolver problemas, porque lo peor es quizás mirar para otro lado y esperar que el tiempo pase o que venga otra gestión de legisladores o de presidentes o de gobernadores. Creo que hay que ir trabajando sobre la marcha y resolviendo, porque es una manera de que el Estado verdaderamente sepa que los habitantes de esta nación forman parte del Estado, no son convidados de piedra. De allí que esto es útil, difundirlo, discutirlo. La Nación está haciendo un gran esfuerzo por que se conozca este fallo. Hace muy poco pude tener noticias de que ya fue, digamos, no traducido, sino pasado al lenguaje de las lenguas chulupí, huichí, chorote, para que las comunidades que están en el norte de la provincia de Salta, donde tiene efecto y razón este fallo, se enteren de qué es lo que dice, ¿sí? Hay solo muy pocos lugares, al menos yo conozco solo uno, que es precisamente en Tartagal, donde está la doctora Viviana Carrizo, que el Poder Judicial tiene señaladas sus oficinas en castellano y en huichí. Es Entonces, así. puede sonar quizás extraño, pero es sumamente valioso este acceso a una información. Es real inclusión, digamos, Exacto, si hablamos de inclusión, eso es inclusión, sí, sí. creo yo, ¿no? La verdad que sí, es increíble todo lo que nos estás contando y uno que lo vive. Nosotros convivimos con 9 etnias y vos te das cuenta que el Estado, al Estado le falta presencia en muchos aspectos para realmente hablar de una verdadera inclusión. Lo que compartimos y lo que estamos día a día con nuestros hermanos de los pueblos originarios, bueno, vemos todas Sí, sí. estas diferencias y me parece importante tu trabajo desde el notariado, desde la faz voluntaria del derecho, Ujú. porque no necesariamente desde lo judicial, desde el litigio, desde la o sea, ante la situación de vulnerabilidad, porque cuando hablas de pueblos originarios, vos hablas de vulnerabilidad y de abuso de derechos, si se quiere, ¿no? Y ya llegamos siempre tarde. Entonces,
trabajar en promover derechos, trabajar desde la humanidad, de lo que uno puede prevenir, conociendo nuestra historia. Por eso yo te decía, arte y notariado, la función notarial es un arte, y leía protocolos, archivos históricos, son monumentos y fuente para el estudio e investigación de la cultura y de la historia, del arte, de la sociedad y del alma. El notario, además de autorizar, certificar, dar, recoge las pretensiones de las partes para conformarlas y adaptar. Es decir, Sí. yo también he sido escribana poco tiempo, unos 7 años, y no es tan fácil ir y volcar lo que las partes te cuentan. Primero que tenés que tener más o menos buena gramática, hay un montón de virtudes que tenés que tener a la hora de escribir para poder volcar. Por eso te decía, el arte y el derecho, más allá del notariado, yo creo que son necesarias. ¿Vos qué opinás? Es decir, un abogado, un notario necesita nutrirse de otras ciencias, de otras disciplinas, de otras culturas para poder ser un mejor profesional, una mejor persona. ¿Vos qué opinás? Exacto. En la Edad Media, para ser escribano, había que tener un perfecto manejo del latín y de la lengua romance que en ese lugar se hablare. El escribano que pretendía ser escribano iba a vivir a la casa del que ejercía, del notario que ejercía como tal, lo tenía de ayudante, hacían su propio papel, su propia tinta, la tinta la hacían con el hollín de la cocina, y tenían diferentes espesores y calidades de tinta, así como el entramado del papel con el que hacían, porque había escribanos, notarios, que tenían todas las funciones que hoy han sido resumidas o suprimidas, que después van a pasar a América. En América teníamos escribanos de puerto, que eran los que anotaban el buque que llegaba, hoy sería una carta de porte, el escribano que controlaba qué se cargaba. Cruzando esos dos datos sabemos qué carabela, qué bergantín se hundió y qué carga llevaba y qué tesoro tenía. Pude ver en forma directa esa experiencia trabajando unos días que estuve, no muchos, en el Archivo General de Indias, donde había gente cotejando qué había dicho el escribano de puerto de salida y si había llegado al puerto de arribo. Si no llegó, se quedó en algún lugar y ahí salían a buscar la carga. Así estaba el famoso escribano de Minas, que anotaba obviamente la cantidad que le correspondía al rey. Jujuy aún conserva la figura del escribano de Minas en el juzgado de Minas. Y había una figura interesantísima que era el escribano de Cabildo, que es el que, bueno, que va a ser las actas del Cabildo, la que conocemos hasta hoy, el que debe haber anotado seguramente que estaba todo bien en los días de mayo, total estábamos actuando bajo la máscara de Fernando VII, estábamos cuidándole el espacio. Lo cierto es que no fue así. Qué fantástico. Pero, y también había algo sumamente valioso, que eran los escribanos de los cabildos indígenas. Eso significaba que debían saber, obviamente, redactar documentos y cuestiones que se trataban en esos cabildos indígenas para poder tener cabal conocimiento de todo lo que allí ocurría. Lo cierto es que la profesión del escribano, siempre me preocupó esta parte, me llamó una vez muchísimo la atención que en 1991, después de aquellos sucesos de la plaza de Tiananmen en China, en Beijing, hay una serie de protestas y demás cuestiones que se sabe, y un tiempo después va una delegación de escribanos de Buenos Aires a plantear esta nueva figura del escribano. Y va una delegación muy importante de Capital Federal de escribanos y escribanas. Y a las escribanas no las dejaban entrar en las deliberaciones ni en la jornada porque eran mujeres, es decir, carecían de derechos políticos, ergo no los tenían tampoco los civiles,
no podían ser fedatarias. Después de los sucesos de la plaza, cambia esta estructura en China, en la China actual, la que conocemos, y la mujer adquiere derechos políticos, por lo tanto civiles, y hay escribanas en China. Nos suena como si estuviésemos hablando del siglo XV, y no, es de 1991, de hace un ratito. Qué increíble, qué increíble. Increíble. Bueno, en Salta, y fui muy amigo de la primera escribana que se inscribió acá, y es el año 1945. 1945. Muchísimo. Y yo me hice muy amigo de ella, gran luchadora y defensora de los derechos humanos, y siempre charlábamos, y un día le digo, pero vos sos la primera escribana inscripta, sí. Entonces, a partir que yo daba charlas, ella siempre me iba a escuchar, se sentaba en la primera fila y ya sabía la parte que le tocaba a ella, donde yo decía, y acá nos acompaña la primera escribana. Entonces ella se paraba, saludaba. Y falleció hace un tiempo, hará unos 8 o 9 años. ¿Cómo se llamaba la escribana? La escribana Morales. Estuvo también en la escribanía de gobierno un breve tiempo, y realmente un lujo de mujer. Se incorporó al notariado de Salta en el año 45, tiempo después ingresa como vocal en el consejo, así que realmente muy bien. Bueno. Me están llamando para seguir con el resto de los actos de Güemes, así que vamos a tener te vamos a tener que soltar, aunque no queremos, pero va a haber una segunda parte, señora directora Andrea Sosa. Por favor. Lo que pasa es que hoy te queríamos tener, sabíamos que era muy poquito el tiempo porque estabas en todos lados, así que bueno, te agradezco de corazón que estás, y yo acá espero que Vivi haga el cierre, que es una genia. No, agradecerte, y viene la parte 2 de la entrevista a Víctor, que será por supuesto mucho más larga, y te mando un fuerte abrazo, y gracias André, gracias Ciclos, lamentablemente nos tenemos que despedir. Gracias. Un beso enorme. Muchas gracias a ustedes, y prometo ser serio en la próxima. Gracias. No queremos gente seria. Nos vemos. Besos. Chau. Chau.